¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, qué gusto recibirles ya este martes 19 de abril del año 2022 y bueno, pues encantados de recibirlos una vez más en la emisión número 63 del programa La Medicina Nuclear en la Imagen Molecular. Ya saben ustedes quién es nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola Lupita, buenas noches. Pues otra vez con mucho gusto aquí como todos los martes a las 10 de la noche, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Tenía mucho que no decíamos esa frase y pues muy contento porque pues este programa pues es como una continuación, pero desde una perspectiva, una óptica diferente al programa que tuvimos la semana pasada, ¿no? Vamos a hablar de un tema afín o un tema relacionado en donde pues ya van a ver qué interesante tema, estimados escuchas. Y pues bueno, les damos las gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, pues para todo el mundo donde haya internet y donde se entiende el idioma español, Lupita. Así es, doctor, pues encantadísimos de estar con ustedes y bueno, pues hoy tenemos una gran cortesía, una empresa leonesa con un empresario de primera calidad, Alianza, y ellos son una parte fundamental para el crecimiento de la empresa mexicana, orientan en toda esta participación para poder establecerse en Estados Unidos. Muchas gracias, Alianza, por ser tan comprometido con los temas de salud. Gracias por acompañarnos este día tan especial para nosotros. Así es de que pues comenzamos la barra de la medicina educativa con ustedes un martes más. Ya saben que aquí pueden encontrar cualquier cantidad de temas y desde luego platicando con nuestro experto titular. Y bueno, un poco de la historia de los tumores neuroendocrinos. La somatostatina fue originalmente identificada por Clurich y colaboradores en 1968 y se caracteriza por Bresciu y colaboradores en 1973. La somatostatina se ha detectado en casi todos los órganos y sistemas terminales nerviosos y células glandulares especializadas en varios tamaños moleculares y actuando a través de diferentes tipos de receptores. Esta molécula es extremadamente versátil, funcionando como neurohormona, neurotransmisor y una hormona que puede actuar de manera autocrina y paracrina. Es súper importante este tema y bueno, hay varias preguntas que no quisiera yo adelantarme porque creo que el doctor hoy tiene mucho que platicarnos y bueno, la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a nuestro experto titular y un lenguaje claro que permite estar cercano con todos ustedes. Gracias a ustedes, pues seguimos al aire un año, 3 meses ya y el tema de hoy, como lo mencionamos hace un momento, tumores neuroendocrinos. Y bueno, pues vamos rápidamente a conocer quién es nuestro experto titular, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, desde luego, y no podía faltar este brazo social, un gran rotario del Club Rotario Alameda. Así es de que, bueno, pues contamos con este profesional de la salud cada semana y es muy importante aprovecharlo. Nos preguntaban, brevemente le comento, cada cuando el doctor se actualiza, cada cuando toma cursos, pues el doctor ya nos platicará, pero tengo entendido que el doctor diario está actualizándose. Muchas gracias por todas sus preguntas y sus comentarios. Así es de que pues continuamos. Estamos, ay, perdón, no sé qué pasó aquí, pero bueno, gracias a la empresa Alianza, una empresa fundamental para llevar tu negocio a Estados Unidos. Muchas gracias por esta cortesía y desde luego el compromiso con la salud. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico
dedicado a la divulgación de la medicina nuclear e imagen molecular para México y el mundo. Y recuerden, amigos, somos los divulgadores pioneros en lengua español, totalmente verificado. Y bueno, hay que resaltar la medicina nuclear, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y bueno, pues son las 9 de la noche con 2 minutos. Ya iniciamos nuestra 63 emisión y estamos hablando o vamos a empezar a platicar tumores neuroendocrinos. Así es de que, pues algo en contexto para entrar ya totalmente en materia va a ser los tumores neuroendocrinos. Son un grupo de tumores poco comunes que se originan en células especializadas que combinan los rasgos de las células nerviosas y las células endocrinas. Las células neuroendocrinas están dispersas por todo el cuerpo. Hay varios tipos de tumores neuroendocrinos con síntomas comunes y inespecíficos que pueden confundirse con otras afecciones comunes o menos graves. Y de todo esto nos va a platicar el doctor, así es de que continuamos ofreciendo las redes sociales del doctor. Asimismo, estamos en la medicina nuclear y la imagen molecular completamente en vivo en Facebook, Twitter e Instagram, la medicina nuclear y la imagen molecular. Así es de que muchísimas gracias, Alianza, por acompañarnos esta noche y gracias también a nuestra casa Promoesterio por todas las facilidades, a nuestra querida productora Celia González en la cabina, Belén Aspeitia en las redes sociales y pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos, este es nuestro tema del día de hoy, tumores endócrinos. Así es de que, bueno, el WhatsApp también lo tenemos disponibles, el 5510-640164. Y bueno, doctor, pues empezamos de lleno, que tiene usted muchísima chamba el día de hoy. Así es de que totalmente empezamos. ¿Qué es un tumor neuroendocrino? Sí, Lupita, pues este es un tema bastante llamativo, es un tema que ha estado, pues últimamente está tomando impulso, ha estado tomando visibilidad en el ámbito oncológico, en el ámbito médico. Entonces, como lo mencionabas, pues un tumor neuroendocrino es ese tumor que se origina de células que tienen un linaje o una estirpe neuroendocrina. Como lo habíamos platicado ya en otros programas, Lupita, acuérdate que los tumores se suelen nombrar o se suelen caracterizar o identificar por la célula que le da origen. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, un cáncer de hígado, pues se origina de los hepatocitos, que son las células que están en el hígado. O un cáncer renal, pues se puede originar de esas células renales llamadas nefronas, que están en los riñones y le dan origen. Y lo mismo para los tumores de cerebro y los tumores de las, por ejemplo, de la tiroides, ¿no? Que se originan de ese tipo de células. Pues resulta que estos tumores pueden derivar en patrones de malignidad o patrones de benignidad o patrones intermedios, ¿no? De tal manera que hay un espectro muy amplio en cuanto a la agresividad o a la capacidad de malignizarse de los diferentes tumores. Recordemos que la palabra tumor no necesariamente implica cáncer. Hay tumores benignos. Y bueno, es muy importante hacer la diferenciación de este tipo de tumores. Entonces, como estamos hablando hace ratito de las células de linaje o de estirpe, que estas células al momento de que mutan en su material genético, que bueno, ya hemos hablado que es el ADN, presentan alguna mutación en este material genético, que a su vez puede hacer que estas células se comporten de una manera anómala. Esto puede conllevar a una proliferación, o sea, a un crecimiento o a una multiplicación celular, que cuando llega a tener un suficiente tamaño, una suficiente organización, pueden constituir un tumor. Nuevamente, dependiendo del grado en que la célula de origen, es decir, el linaje, vamos a hablar de una célula neuroendocrina, de una célula neuroendocrina,
las células que se van replicando y que van apareciendo posteriormente en la medida en que van conservando más rasgos biológicos similares a la célula de cual de origen. Nosotros hablamos de tumores bien diferenciados o tumores poco diferenciados. Un tumor poco diferenciado, quiero decir que este tipo de células que forman este tumor han ido perdiendo los rasgos biológicos que hacen que sea cada vez más difícil ubicarla o asignarle un origen celular, un linaje, pues, una estirpe celular. Y bueno, pues esto es importante, pues porque siempre tenemos que saber de dónde se origina, ¿no? Porque, pues como sabemos, hay diferentes tipos de tumores, perdón, de tratamientos para diferentes tipos de tumores. Es por eso que siempre es muy importante que ante una lesión tumoral se tomen biopsias. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos permite a nosotros tener una evidencia muy clara de el origen tumoral celular de estos tumores. Y últimamente pues, lo que se ha ido incorporando para ir teniendo una idea cada vez más precisa, evidencia cada vez más certera, pues es introducir estas imágenes moleculares que nos pueden hablar de rasgos biológicos distintivos de las diferentes masas tumorales. Aunque bueno, es claro que la biopsia siempre va a ser un requisito indispensable antes de iniciar cualquier tratamiento oncológico, pero el obtener estas imágenes moleculares que nos hablen de este rasgo, pues nos permite a nosotros pues tener una mayor certeza con respecto a un diagnóstico, de tal manera que pues podemos hacer diagnósticos más precisos. Entonces te decía que sucede que los tumores neuroendocrinos, Lupita, tienen su origen en esas células neuroendocrinas que se sitúan en una transición entre una célula que tiene una capacidad endocrina, es decir, de sintetizar hormonas, esa es la definición de una célula endocrina que puede sintetizar hormonas, y una célula de origen neurogénico, es decir, que se origina o que tiene rasgos de las células que están originadas en el sistema nervioso central. Aquí hay que hacer una aclaración, no estamos hablando de neuronas. En el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, no solamente hay neuronas. Y hemos dicho que también hay células de la glía. Y estas células de la glía, bueno, pues también pueden tener estos rasgos celulares, ¿no? De tal manera que pues se engloban en el término de células neuroendocrinas. Y hace ratito tú hablabas de algo en el contexto editorial del programa, y hablaste de la somatostatina. Y el hecho de que tú hayas hablado de la somatostatina, bueno, pues no es casualidad. La somatostatina es una hormona y es un tema importante en este contexto de los tumores neuroendocrinos y en este contexto de la imagen molecular para tumores neuroendocrinos. Entonces, bueno, antes de pasar a lo de la somatostatina, pues vamos a recapitular un poquito. Es un tumor neuroendocrino, pues es un crecimiento neoplásico, es decir, de células que se están multiplicando, que se están dividiendo y que se están acumulando en una masa tumoral. Es un crecimiento que puede ser bien diferenciado o poco diferenciado. Pero siempre conservan esta estirpe o estos rasgos biológicos neuroendocrinos. Uno de los rasgos que tienen los tumores neuroendocrinos y que se ha visto que expresan casi la mayoría de los tumores que tienen este origen neuroendocrino, pues es la capacidad de expresar de manera incrementada receptores de, adivinen qué hormona, de somatostatina. Entonces, por eso la somatostatina es muy importante, porque la somatostatina es nuestro blanco molecular mediante el cual nosotros podemos visualizar tumores neuroendocrinos. La somatostatina tiene otra función importante, que es un blanco terapéutico, porque a muchos de estos pacientes, no a todos, pero a una proporción importante de pacientes, el tratamiento que se les da, pues, es un tratamiento con somatostatina, que es una hormona
que se produce normalmente en nuestro cuerpo, que tiene como función pues inhibir la acción de otras hormonas sobre sus células blanco. Ajá, es decir, que es como, en términos muy sencillos, es como una hormona que evita que otras hormonas funcionen de más, ajá, o que detiene su acción. Eso es lo que hace la somatostatina. Entonces, se ha visto que estos tumores neuroendocrinos expresan cantidades incrementadas, anormalmente altas de receptores de somatostatina, porque, bueno, pues es uno de los rasgos que tienen estas células neuroendocrinas, ya que, bueno, al compartir un origen neuroendocrino, pues expresan estos receptores. Y pues te puedo comentar, Lupita, que la mayoría de las células de nuestro organismo pues expresan receptores de somatostatina. Aquí el punto es la cantidad exagerada que una célula tumoral neoplásica puede expresar de estos receptores, y es por eso que nosotros podemos visualizar este tipo de tumores, o podemos caracterizar a este tipo de tumores por la presencia de receptores de somatostatina. Entonces, como ves, pues la somatostatina es una hormona muy importante cuando estamos hablando de tumores neuroendocrinos, pues porque nos sirve para visualizar con imágenes moleculares, y nos sirve también para dar tratamiento, y a últimas fechas, como lo vamos a ver, pues nos sirve también de manera muy eficiente para la terapia con radionúclidos. Más adelante vamos a tocar un poquito el tema nuevamente de la somatostatina, ¿no? Entonces te decía que son tumores que crecen, ¿no? Que tienen un estirpe epitelial, y al estar en prácticamente pues todo el cuerpo, pues virtualmente se pueden originar en varias partes, incluso en la piel, Lupita. Tumores neuroendocrinos es un término abarcador que incluye diferentes tipos de tumores. Los tumores neuroendocrinos que se presentan más frecuentemente son esos tumores que se originan en los intestinos, sobre todo en el intestino delgado, gastrointestinales se llama. Pero también hay tumores que se originan en el páncreas, en la cabeza del páncreas. En su conjunto se llaman gastroenteropancreáticos. Es decir, todos esos tumores que se originan en el páncreas, en el estómago, en los intestinos delgados. Pero también hay tumores neuroendocrinos que se pueden originar en los pulmones, o que se pueden originar en la piel, etcétera, Lupita. De tal manera que, por ejemplo, hay tumores neuroendocrinos que se originan en los ganglios nerviosos. Por ejemplo, los paragangliomas son un tipo de tumores neuroendocrinos, los teocromocitomas son tumores neuroendocrinos que están un poquito más volcados hacia la parte neuro. Y, por ejemplo, los neuroendocrinos pancreato gastroentéricos se vuelcan un poquito más hacia la parte endocrina. Pero todos en su conjunto son tumores neuroendocrinos. Y también están los tumores que expresan receptores de somatostatina. Por ejemplo, los meningiomas, Lupita, son tumores neuroendocrinos más volcados hacia la parte neuronal, porque pues las células de la meninge son células de estirpe neuronal. Entonces, como te digo, comparten este tipo de orígenes celulares, y pues son bastante, pues ya están empezando a tomar una bastante relevancia, y son bastante amplios, ¿no? Por ejemplo, los de la piel se originan de las células de Merkel, que son un tipo de receptores nerviosos que las personas, bueno, no las personas, los seres humanos tenemos, ¿no? Y son tumores neuroendocrinos. Entonces, hay que entender esto, que un tumor neuroendocrino es un tumor abarcador. Y los más frecuentes, nuevamente, Lupita, gastroenteropancreáticos. Pero fíjate que hay algo aquí muy interesante y que no quiero dejar de platicar de ello, Lupita. Fíjate que los tumores neuroendocrinos se consideran una enfermedad rara. Una enfermedad rara se caracteriza por una cuestión de prevalencia, es decir, cuántos enfermos hay por cierta cantidad de habitantes. Y en México, una enfermedad rara se caracteriza como esa enfermedad que se presenta únicamente en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Yo el otro día estaba haciendo un juego de la imaginación y estaba haciendo este ejercicio. Imaginemos
que llenamos el Estadio Azteca, que caben aproximadamente 90,000 personas. Eso quiere decir que aproximadamente 45, entre 40 y 45 personas de esas 90,000 personas, bueno, exactamente son 87,500, pero bueno, vamos a cerrar las cifras. Imagínate que en todo el Estadio Azteca lleno solamente vas a encontrar a 45 personas con esa enfermedad. Entonces, pues eso es muy poquito, ¿no? Y esa es una enfermedad rara. ¿Cuál es lo relevante de que estos tumores se consideren una enfermedad rara? Y aquí viene una parte un tanto agridulce, Lupita. El hecho de que sea considerado una enfermedad rara que afecta a relativamente pocas personas hace que los presupuestos gubernamentales pues sean menos abocados a la investigación, a el desarrollo de diagnósticos, al desarrollo de tratamientos de este tipo de enfermedades. Porque pues bueno, finalmente pues son pocos pacientes. Esto no quiere decir que no sea importante la enfermedad, no quiere decir que estas personas no importen. Pero finalmente pues tampoco podemos negar que las asignaciones de los recursos se van dando por prioridades. Digamos que los tumores neuroendocrinos no son prioridades por simplemente una cuestión estadística. Y esto, lamentablemente, pues también se puede trasladar a las cuestiones ya fuera de un ámbito gubernamental a un ámbito privado, en donde a la mejor a las empresas que se dedican a investigar o a generar investigación o tratamientos, pues como que no les resulta tan incentivante nuevamente, asignar recursos para enfermedades que sufren pocas personas. Y te acabo de decir que los tumores neuroendocrinos son considerados enfermedades raras. Y hay enfermedades aún mucho más raras, es decir, donde hay menos personas que se enferman que los tumores neuroendocrinos. Y fíjate que esto explica en parte por qué durante mucho tiempo no había aparecido un tratamiento realmente innovador para este tipo de personas, de pacientes. Y ahora pues ya ha aparecido y vino desde el lado de la medicina nuclear y la imagen molecular, potenciando un tratamiento o una forma de tratamiento que ya existe, pero que no había o que no se había considerado como óptima, porque había muchos pacientes que pues finalmente el tratamiento endocrino les era útil, pero finalmente pues no era como que un tratamiento que les garantizara un ganar la lucha a la enfermedad. Y ahora pues las cosas han cambiado de la mano de la medicina nuclear y la imagen molecular, que es algo que nos da mucho, mucho gusto. Entonces te decía, este tipo de tumores pues no son frecuentes y se considera una enfermedad rara. Quizá ahora con los avances, y aquí esto es algo muy importante, con los avances en la detección, quizá estos tumores puedan llegar a ser más reconocidos y quizá puedan salir de esa clasificación de enfermedades raras, ¿no? Es algo que quizá vamos a conocer en el futuro. Pero bueno, aparte de lo que te decía de la parte socioeconómica, aquí viene otra parte también importante. Los tumores neuroendocrinos son tumores que suelen, como muchas enfermedades, suelen no dar síntomas característicos. Nuevamente, como te decía, una parte importante de la medicina es que hay muchas manifestaciones, hay muchos signos, hay muchos síntomas que se pueden presentar. Y una parte muy importante en cuanto a diagnósticos es que pues nosotros los médicos tengamos la evidencia o tengamos la certeza de cuál es la génesis, cuál es la causa que subyace a los signos y a los síntomas que un paciente está manifestando. Es decir, que podamos explicar por qué el paciente hace lo que hace. Porque te repito, al ser síntomas un tanto inespecíficos y sobre todo en etapa temprana, inespecífico quiero decir que puede ser causado por algo muy grave o por algo que a lo mejor es transitorio y se quita sin dejar secuelas. Eso quiere decir inespecífico para que lo entendamos de una manera operacional. Entonces, el problema de estos síntomas inespecíficos es que pues al principio pues no suelen llamar mucho la atención y generalmente pues se tiende a pensar de que pues no es una causa grave, ¿no? Porque pues, finalmente a lo mejor los pacientes ya han experimentado estos síntomas, ya han experimentado estas molestias, ¿no?
Síntomas como ¿qué? Pues como diarrea. Síntomas como que, como gastritis, como distensión abdominal, como dolores de cabeza, como palpitaciones, como una sensación de malestar general, como una sensación de irritabilidad. O sea, hay muchas cuestiones que te pueden dar este tipo de síntomas. Y a veces no se presentan como en un conjunto, a veces se presentan aisladas o a veces no tienen una causa característica franca. Y entrando, bueno, al punto, por ejemplo, de los gastroenteropancreáticos, pues eso suele ser, o sea, una molestia en el abdomen, una alteración en el hábito intestinal, por ejemplo, o como te decía, palpitaciones, o a veces hay pacientes que se quejan de como bochornos, como de es que tengo intolerancia al calor, es que de repente me da el bochorno, es que de repente se me baja el azúcar y me desmayo. Entonces, hagan de cuenta que pues estos síntomas pues sí, suelen ser un tanto inespecíficos, pero el problema de esto es que al no tener un diagnóstico temprano, y obviamente, amigos, se han de imaginar que este tipo de tumores pues no tienen un protocolo de screening, como si lo tiene mama, como si lo tiene colon, como si lo tiene pulmón, como si lo tiene cervicouterino y como me está faltando uno, pero son 5 los que tienen un protocolo de screening. Entonces, bueno, ya me acordaré de otro. No tienen un protocolo de screening, es decir, que no se le puede decir a los pacientes, oigan, cuando cumplan ustedes determinada edad, váyanse a hacer un estudio para que veamos si tiene usted la enfermedad o no. Ajá. Entonces, como sí puede suceder en otro tipo. Próstata era el que me faltaba. No, eso no se hace. Entonces, al ser un tumor que no tiene screening, al ser un tumor que da sintomatología muy ambigua, o a veces no da una sintomatología hasta que crece y muchas veces los pacientes empiezan a tener síntomas, Lupita, hasta que el tumor ya creció, no cuando está empezando a crecer, hasta que ya creció, o sea, ya que tiene un volumen pues importante, un volumen razonable. Pero no solamente eso, Lupita, los tumores crecen y a veces pues estos tumores es muy trágico, es muy tremendo, pues crecen y pues hacen lo que hacen los tumores, pues metastatizan, ¿no? Los tumores que tienen cierto grado de malignidad. Un tumor bien diferenciado sigue siendo un tumor maligno. El menos agresivo, quizá el menos canijo, pero sí ya es un tumor maligno, solamente que es bien diferenciado, como este tipo de tumores, ¿no? Y una de las características de un tumor maligno pues, es la capacidad de lanzar metástasis. Y al estar situados en el intestino, pues por vía sanguínea, el primer lugar a donde llega la sangre que viene de los intestinos, adivinen cuál es, pues es el hígado. Por eso muchos de estos pacientes cuando debutan, cuando se detectan, a veces se detectan porque sus análisis de hormonas hepáticas o de funcionamiento hepático se empiezan a alterar, porque está viendo un proceso que está haciendo que se modifiquen estas pruebas. Entonces, muchas veces estos pacientes cuando son diagnosticados ya están en un estadio 4, es decir, un estadio en donde ya hay metástasis a distancia. Y suelen ser metástasis múltiples, es decir, no es de que pues sí me hizo una sola metástasis grandota y ahorita pues podemos entrar a cirugía y le quitamos la metástasis. Generalmente suelen ser metástasis múltiples o pequeñitas, ¿no? Entonces, pues es complicada la resección quirúrgica. Y esa era como que, bueno, es y era la historia muy resumida, vista desde un punto de vista pesimista de qué pasaba con los tumores gastroenteropancreáticos. Tumores que se diagnosticaban tardíamente y tumores que al momento de diagnóstico ya estaban metastásicos. Ajá, en donde, bueno, pues ya las opciones de tratamiento, pues a veces ya ni operaban a los pacientes y pues ya nada más era un tratamiento de mantenimiento con una medida hormonal, Lupita. Entonces, ahorita nosotros estamos en las postrimerías, estamos en el comienzo de un cambio de paradigma, como ya fue en próstata, Lupita, también estamos ante un cambio de paradigma con respecto a tumores neuroendocrinos que viene impulsado desde la medicina y la imagen molecular. Entonces, pues estamos viviendo momentos muy interesantes, muy importantes con respecto a cómo la ciencia médica diagnostica y trata este tipo de tumores, Lupita, que ya vimos que
bueno, pues tiene ciertas características y que es algo importante y que es algo que merece la pena divulgar, que la gente conozca este tipo de enfermedades. Así es, doctor. Y bueno, pues muchísimas preguntas alrededor de y una de ellas, usted ya la respondió, no hay tamizaje para esto. Digo, finalmente las cifras que usted nos da pues son muy importantes porque pues si no es el grueso de la población, pues no hay como tal esta investigación. Y otra de las preguntas muy recurrentes, doctor, ¿esto se presenta más en hombres o mujeres? Pues fíjate que no hay una preferencia, Lupita, o sea, se puede presentar, no hay como que una predilección por sexo de los tumores neuroendocrinos. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias y continuamos. Muchísimas gracias a toda la gente que ve al doctor. Saludos desde México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, aunque ellos tienen otro horario, pero siempre seguros de que ven los podcasts y el webcam. Así es de que muchísimas gracias. Pues celebrando los días mundiales en este mes de abril, la hemofilia, Día Mundial de la Marihuana, Día de la Madre Tierra, la meningitis, que es otro de los temas que traen consecuencias importantes que ha quedado en el tintero, doctor. Pronto yo creo que lo vamos a retomar. Día del Animal de Laboratorio. Esto pertenece a un área de los hospitales que, ay, no me acuerdo cómo la llaman, pero bueno, se me olvidó. Día Mundial del Paludismo, Día Mundial del ADN. Así es de que, bueno, pues ahí están para pues más que celebrar, yo creo que recordar que existen todos estos momentos y estos padecimientos que hay que contemplar. Recordemos, amigos, estamos hablando de tumores neuroendocrinos con el doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, doctor, pues llegamos al dato curioso. Platíquenos, por favor. Sí, fíjate, bueno, antes de entrar al dato curioso, ahorita que estoy viendo algo de lo que nos manda el público, se me pasó comentarles que estos tumores pueden ser funcionantes o no funcionantes. Es decir, que Okay. pueden o no secretar hormonas o secretar sustancias que tienen actividad biológica y bueno, eso puede hacer que, como lo mencionaba, no se confundan con algún otro tipo de enfermedad. Eso es bastante importante, ¿no? Obviamente los que suelen pasar más desapercibidos pues son los que no son funcionantes, es decir, los que no tienen la capacidad de secretar, por ejemplo, insulina o no tienen capacidad de secretar gastrina, ¿no? Por ejemplo, un tumor que secreta gastrina pues, puede provocar gastritis, ¿no? Pero, pues, como les decía, aquí lo importante es ver la causa de, porque no es lo mismo que uno tenga gastritis por comer mucha salsa, por decirlo, o porque tenga un tumor neuroendocrino, ¿no? O sea, pues eso es importante entender, ¿no? La importancia del diagnóstico. Entonces, pues sí, como dato curioso, fíjate que se ha adoptado para los tumores neuroendocrinos su símbolo, la cebra, ¿no? Y esto pues viene de una anécdota que, bueno, se cuenta, ¿no? Que un investigador muy importante con respecto a los tumores neuroendocrinos, haciendo mención de un proverbio que decía de que si oyes cascos, pues piensa que pueden ser caballos o piensa en caballos, ¿no? Eso como aquí en nuestro México de, bueno, a ver, si tiene picos, si tiene pico y si tiene patas, si tiene plumas, y es un pato, por decirlo así, ¿no? Más o menos algo similar. Pero haciendo, bueno, con respecto al contexto de esta anécdota, pues estudioso, este científico, pues obviamente que conocía ese proverbio de que, bueno, pues, la explicación más obvia generalmente, pues, es la acertada, pero, pues, aquí hay que hacer una acotación, ¿no? En tumores neuroendocrinos, pues sí, o sea, si oyes cascos, pues, piensa en caballos, pero también cabe la posibilidad de que sean cebras. Entonces, eso, pues, porque las cebras se parecen mucho a los caballos, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues también tienen cascos y si nosotros nos apartamos de nuestra capacidad de ver y solamente confiamos en nuestra capacidad de escuchar, pues al oír cascos, bueno, sí pueden ser caballos, pero también pueden ser cebras, ¿no? Entonces, ese término, pues como que la comunidad internacional lo arropó, como que les gustó, y es por eso que la cebra es el símbolo de los tumores neuroendocrinos, ¿no? Porque pues una cebra se puede confundir como un caballo, así como
como un tumor neuroendocrino, pero la cebra pues suele camuflajearse por sus rayas y bueno, pues la cebra suele ser más indómita que un caballo. De hecho, no sé si alguna vez se han preguntado por qué los seres humanos domesticamos a los caballos y a las cebras no. Pues porque las cebras son animales muy nerviosos, son animales indómitos y por eso los seres humanos no domesticamos cebras. Entonces, pues, y caballos sí. Las cebras se dañan a ellas mismas cuando tú las tienes en cautiverio, o sea, es complicado domesticarlas. Y pues algo similar sucede con un tumor neuroendocrino, ¿no? Es un tumor que se camuflajea, que es un tumor que aparentemente no tiene gran potencial devastador, por decirlo de una manera, porque muchos de estos tumores neuroendocrinos son bien diferenciados, pero si son indómitos, pues mandan metástasis, crecen, a veces ya no se pueden quitar y a veces ya no se pueden curar estos tumores. ¿No? Entonces, ese es el dato curioso, ¿no? El que el signo de los tumores neuroendocrinos sea la cebra. E incluso, pues hay una alusión, ¿no? A la cebra en la imagen de nuestros estimados amigos de Nets México, que es un grupo de personas bien intencionadas que quieren visibilizar el problema de los tumores neuroendocrinos en México, Lupita. Así es, doctor, y justo ahorita vamos para allá porque nos preguntaban si existe alguna organización Ah, que pueda claro. apoyar a este tipo de pacientes. Ahorita vamos para allá. Mientras tanto, les anunciamos, la semana pasada quedaron varios pendientes. Les recordamos el WhatsApp 5510-6401-64. Nosotros con muchísimo gusto los enlazamos con el doctor y su equipo de trabajo para que les informen sobre los diversos estudios que el doctor puede recomendarles de medicina nuclear. No necesariamente tienen que venir hasta la Ciudad de México. Si usted vive en el norte, centro o sur del país, el doctor les da toda la información necesaria. Así es de que no se preocupen. Y pues continuamos porque es muy importante que ustedes sepan que aquí se les da esta clase de información y si no, pues siempre habrá una respuesta para cada una de sus dudas. Muchas gracias por acompañarnos. Alianza, gracias por ese compromiso de acompañarnos el día de hoy y desde luego con la salud de todo México. Muchas gracias. Una empresa totalmente profesional desde León, Guanajuato. Y bueno, recuerden, estamos hablando de los tumores neuroendocrinos, sumamente interesante que bueno, alrededor de todo esto surgen muchas dudas y a la vez un reclamo, pero un reclamo que finalmente nos hace comprender y estar en una conciencia importante. ¿Por qué no existe esa investigación o por qué no existe un tamizaje? Que bueno, pues esto lo ponemos en el tintero nada más. El doctor es un conocedor especialista de la salud que nos permite conocer más de este diagnóstico. Y bueno, pues nuestra segunda pregunta, ¿cómo la medicina nuclear y la imagen molecular ha ayudado a mejorar la atención de estos pacientes? Sí, Lupita, pues es muy importante. Fíjate que como te decía hace ratito, estamos viviendo pues épocas muy emocionantes desde varias trincheras, desde varios puntos de vista, ¿no? Obviamente las personas que tienen que lidiar y luchar contra este tipo de tumores, pues están teniendo, como lo decíamos en otro programa, ¿no? Una luz de esperanza en donde pues al añadirse un tratamiento innovador, pero no solamente innovador, sino un tratamiento que también está dando resultados clínicos, pues es algo que es muy esperanzador. Y desde el punto de vista de la medicina nuclear y la imagen molecular, bueno, pues también es muy emocionante, ¿no? El hecho de que mediante el uso pacífico de los derivados de las actividades nucleares de los seres humanos en la forma de radiotrazadores o de radionúcleos terapéuticos, pues nos está permitiendo a esta especialidad médica pues ser más conocida, de tener un nuevo impulso, de tener un nuevo brío, ¿no? Y es por eso que este es un tema importante, ¿no? Y como lo veníamos diciendo desde diferentes emisiones, pues este ya no es como que el primer caso, Lupita, y como que ya no empieza a ser casos aislados.
como que a partir de ahorita nosotros, la humanidad, hemos estado descubriendo cómo usando la medicina nuclear y la imagen molecular podemos nosotros incrementar el arsenal diagnóstico y terapéutico para los pacientes con diferentes tipos de enfermedades y cómo en el futuro, pues esto puede usarse también para tumores cerebrales, o puede usarse para tumores de riñón, o puede usarse para leucemias, o puede usarse para linfomas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como que estamos ante las postrimerías de algo que se viene muy importante en el uso de isótopos radiactivos de uso médico. Y por supuesto que pues desde esta parte de nosotros, desde la especialidad de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues estamos muy emocionados, estamos con la mejor disposición y ganas de que toda la gente conozca este tipo de tratamientos. Al día de hoy no son baratos, porque pues, no, es cierto, no son baratos. Y al día de hoy el gobierno no los cubre. Pero bueno, créanos que estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde la sociedad civil, desde la labor filantrópica, por ejemplo, desde la cuestión de los rotarios, desde la labor profesional y desde la labor de impulsar la accesibilidad y la disponibilidad de parte del colectivo Medicina Nuclear y mía en particular. Estamos haciendo muchos esfuerzos para que estas cosas vayan revirtiendo poco a poco. Entonces, ¿cómo mejora la medicina nuclear? Pues lo primero que dijimos, Lupita, un diagnóstico. Muchos de estos tumores no eran diagnosticados, ya no digamos de manera precisa, de manera oportuna, Lupita. Ajá. Porque muchas veces a estos pacientes que tenían este tipo de sintomatologías, cuando se les hacen tomografías normales, como de contraste o incluso resonancias, pues a veces no encontraban una anomalía. Y si encontraban una anomalía, decían, bueno, ahí hay algo anormal, ahí hay una bola, pero yo no te puedo decir si es un tumor neuroendocrino o no. Quizá por los síntomas que está teniendo el paciente, pues sí pueda ser un tumor neuroendocrino. Pero dijimos que no todos los tumores neuroendocrinos daban sintomatología, pero todos pueden metastatizar. Entonces, este es un punto, ¿no? Y cuando tú no tienes una certidumbre temprana o una certidumbre pronta, pues el tiempo pasa. Y el tiempo que tú pierdes en hacer un diagnóstico, pues es un tiempo que el tumor aprovecha para extenderse. Por eso es extremadamente importante los diagnósticos precoces en etapas tempranas, pero precisos, Lupita. Aquí ya no es suficiente como con una toma o una rezo decir que ahí hay algo. Precisamente lo que hace la medicina nuclear es decir, bueno, ahí hay algo y ese algo es más probablemente esto, la especificidad, es decir, la capacidad de decir de qué se trata una masa es algo que no tiene comparación hablando de la eficacia y las capacidades diagnósticas que tiene la medicina nuclear y la imagen molecular, es decir, los estudios de PET y SPECT comparados contra los estudios de tomografía con medios de contraste y resonancias con medio de contraste. Por eso es importante que primero los pacientes entiendan que hay mucho más que solamente la imagen morfológica, o sea, que no se conformen nada más con que, bueno, ya le hicimos su tomografía y ya le hicimos su resto. Ellos pueden optar por obtener lo siguiente que sigue en cuanto a los métodos diagnósticos, que es la imagen molecular. Generalmente se hacen primero tomografías y resonancias magnéticas porque son más baratas y porque son más accesibles y disponibles. Pero el problema es que no siempre te dan una respuesta clara. Ajá. Entonces, el hecho de que los pacientes sepan que existe la medicina nuclear y la imagen molecular, obviamente hecha por médicos nucleares expertos, porque estos estudios no los interpreta y no los hace cualquier médico, se requieren médicos especialistas, especialistas en medicina nuclear, por cierto. Estos estudios bien hechos, pues pueden dar información muy importante que puede acortar los tiempos de diagnóstico, que pueden cambiar el manejo médico y pueden
evidenciar qué pacientes pueden ser aptos a estas terapias innovadoras y novedosas, como las que hablamos en el programa pasado, Lupita, las terapias con lutecio, que marcan moléculas de somatostatina. Es por eso que es importante que los pacientes con tumores neuroendocrinos sepan que ya en México ya está disponible. Ya les comenté, o sea, en México ya está disponible, tenemos que trabajar mucho en cuanto a accesibilidad, mucho en cuanto a disponibilidad, pero en principio ya no tendrían que ir los pacientes fuera de nuestro país para hacerse estos estudios, o sea, ya están disponibles. Y es importante que entiendan que esta imagen, la imagen que nosotros podemos tener con los de tumores neuroendocrinos con medicina nuclear e imagen molecular, pues es lo que nos va a dar la pauta para saber si un paciente es candidato a terapia con radionúclidos, el famoso lutecio, que el lutecio puede marcar diferentes moléculas y se puede utilizar para diferentes tipos de tumores, no solamente los neuroendocrinos, o terapias con actinio 225, por ejemplo, que es un emisor alfa, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante y como tú lo comentabas, Lupita, nosotros aquí en este programa, pues con mucho gusto le podemos dar la asesoría a los pacientes acerca de dónde encontrar sus estudios de terapia con, sus estudios diagnósticos para tumores neuroendocrinos. Aquí viene algo muy importante. A ver, la imagen molecular lo que hace es visualizar contrapartes endógenas o rasgos biológicos intrínsecos de los tumores, poniéndolo en un contexto muy específico. Ya hablamos que el rasgo que nosotros visualizamos y que suele estar incrementado en tumores neuroendocrinos son los receptores de somatostatina. Entonces, lo que hacemos, y aquí, fíjate, me va a servir para explicar de una manera muy didáctica lo que es un radiotrazador y por qué es diferente a un medio de contraste. Por favor, no confundan los radiotrazadores con los medios de contraste, no son lo mismo. Entonces, tú tienes un rasgo molecular que es la expresión de receptores de somatostatina. Entonces, la lógica es que si tú agarras una somatostatina, una molécula de somatostatina y la unes a su receptor, pues ahí se va a quedar. Pero al ojo pelón, pues tú no lo puedes ver. Tú necesitas algo que te permita visualizar la unión de esa molécula de somatostatina al receptor que está expresado de manera incrementada en un tumor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues a esa molécula de somatostatina que puede ser un análogo de la somatostatina, aquí vamos a pasar al siguiente paso, el octreotide. El octreotide es una molécula similar a la somatostatina, no es idéntica, pero es similar a la somatostatina. Entonces tú tienes el octreotide que finalmente también se va a unir al receptor de somatostatina. Es decir, tanto la somatostatina como el octreotide se van a unir al receptor. Y tú puedes tener diferentes tipos de octreotide. Bueno, entonces ya tenemos nosotros el octreotide, que es una molécula que tú puedes sintetizar de manera artificial, por decirlo así. Y entonces este octreotide solito no vas a ver nada. Entonces, para que tú lo puedas ver, le vas a poner un átomo, un isótopo radiactivo, de los que usamos los médicos nucleares. Y este radionúclido puede ser un radionúclido de indio 111, que es un tipo de isótopo radiactivo, tecnesio 99 metroestable, que es otro tipo de isótopo radiactivo, flúor 18, galio 68 y hasta cobre 64, para hacer diagnósticos, para visualizar. Pero a esta molécula de octreotide también le puedes pegar un isótopo radiactivo para tratamiento que se llama lutecio 177. Y le puedes pegar también una molécula o un isótopo radiactivo que se llama actinio 225. Entonces, esto es lo que explica más o menos lo que es un radiotrazador y por qué no es un medio de contraste. Porque un radiotrazador sí que tiene un blanco terapéutico o diagnóstico imagenológico dirigido. Entonces, tú tienes tu isótopo radiactivo que puede ser indio 111, tecnesio 99, flúor 18, galio 68, cobre 64,
unido, cualquiera de estos, cualquiera de estos, unido a tu molécula de octreotide, tú en los estudios, estos radiotrazadores se inyectan a los pacientes por vía intravenosa y pues la molécula de octreotide va a llevar el radionúclido a el sitio donde esté el tumor y se va a unir y lo va a concentrar. Y entonces el hecho de que tú veas una masa o una lesión en el hígado que tenga concentración de radiotrazador te indica que esa masa o esa lesión está sobreexpresando receptores de somatostatina, que es un rasgo biológico de los tumores neuroendocrinos, que se encuentran en el páncreas, en el intestino, en el hígado, en la suprarrenal, en los ganglios nerviosos, en los meningiomas, en los tumores neuroendocrinos de la piel, etc. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Como ya mencionamos diferentes radionúclidos, virtualmente, Lupita, en cualquier lugar de México te puedes hacer un estudio de imagen de tumores neuroendocrinos. Hay unos que son más fáciles de hacer que otros. Hay unos que son más rápidos de hacer que otros. Hay unos que son más caros que otros. Pero virtualmente, Lupita, en cualquier lugar de la República Mexicana es posible hacer un estudio de imagen de tumores neuroendocrinos. Entonces, esta es la relevancia, porque a veces los pacientes piensan que solamente hay limitación en cuanto a la disponibilidad de imagen de tumores neuroendocrinos, y eso no es cierto. Virtualmente en cualquier lugar de México te puedes hacer una imagen de tumores neuroendocrinos. Aquí la diferencia es la accesibilidad, es decir, cuánto te cuesta. Y tú me vas a decir, bueno, es que ¿cuál es mejor y cuál es peor? Mira, Lupita, lo más importante es el médico nuclear que te lo interpreta. Porque tú puedes tener la mejor molécula con un médico no hábil, un médico inexperto o alguien que se está metiendo a interpretar lo que no sabe y no te va a dar resultados óptimos. Y un médico experto te da resultados óptimos de todas. O sea, no importa el radiotrazador que utilice. O sea, no importa si es galio, no importa si es flúor, porque es una pregunta recurrente. ¿Qué es mejor, el galio 68 o el flúor 18? En realidad, lo que te importa es el médico que te interpreta, porque el médico que te interpreta es el que le sabe dar el sentido a las imágenes. No es tanto de si es flúor o si es galio, es como, pues, ¿qué es mejor? Un tipo de, o qué es más sabroso, un tipo de refresco u otro tipo de refresco. Pues en realidad lo que importa es cómo la persona que te hace una bebida la mezcla o no. O este tipo de ejemplos trato de hacerlos como que muy, muy cotidianos para que la gente entienda, ¿no? Porque muchas veces se soslaya la labor del médico nuclear. Y sí, estas moléculas son maravillosas, por supuesto que sí, pero no sustituyen jamás el buen juicio y el razonamiento del médico. Estos estudios no se tienen que hacer por cualquier persona. Y nuevamente, no hay que menospreciar las capacidades que tienen los diferentes radiotrazadores. Precisamente por eso el médico nuclear es experto en conocer estos radiotrazadores, ¿no? Y hay que darle una eficacia diagnóstica a cada uno de ellos. Así es, doctor. Pues bueno, están llegando muchísimas preguntas para usted, pero vamos a continuar, si no, no vamos a acabar y nos surge también compartir la siguiente pregunta. Tenemos aquí algunas noticias, doctor, compártanos. Sí, pues ya alguien preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto nos actualizamos? Pues esto de ser médico, pues es un aprendizaje constante, ¿no? Y por ejemplo, yo suelo, pues obviamente tener mis horas de lectura todos los días, pero bueno, también la práctica y estar viendo pacientes todos los días, pues es un ejercicio, ¿no? Pero también se asiste a congresos. De hecho, pues en el mes de junio voy a ir al Congreso Estadounidense de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, y bueno, pues ahí vamos a ver muchas innovaciones, muchas cuestiones interesantes en este mundo de la medicina nuclear y la imagen molecular, ¿no? Ya les estaré contando, pues, qué cosas nuevas, qué cosas interesantes vimos por allá. Y otra cuestión interesante es que, pues, estamos muy contentos, ¿no? De empezar a tener esta vinculación
con estos grupos de apoyo a pacientes como es NETS, o sea, Tumores Neuroendocrinos México, que es un grupo que está haciendo una labor muy importante para divulgar, para desinvisibilizar este tipo de cuestiones. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, porque ya hemos tenido la oportunidad de interactuar, es que, fíjate, Lupita, las personas son bien intencionadas y investigan y tienen esa hambre de conocimiento. Sin embargo, muchas veces siguen teniendo algunas dudas, algunas cuestiones que no son tan fáciles de encontrar. Por ejemplo, esto que te acabo de decir, ¿no? O sea, ¿qué es un radiotrazador y qué radiotrazadores hay en México? Eso no está escrito. Eso es algo que expertos que tenemos ya el conocimiento, pues en estos foros de convivencia con los pacientes, con los grupos de apoyo, pues solemos aclarar ese tipo de cuestiones, ¿no? De la disponibilidad de radiotrazadores, qué radiotrazador usar, qué opciones hay, obviamente sin sacrificar nunca la eficacia clínica y el beneficio para los pacientes. Entonces, esto es algo muy importante. También en la Fundación Oncidium, como recuerdas, pues yo soy embajador de esa fundación basada en Bélgica, que lo que estamos haciendo pues es impulsar el conocimiento acerca de la terapia con radionúcleos en México. Y bueno, pues los tumores neuroendocrinos son tumores que son susceptibles de ser tratados con terapia con radionúcleos, como lo hablamos en el programa anterior con lutecio, que marca moléculas de octreotide que van dirigidos a estos tumores. Aquí, bueno, en este programa ya expliqué un poquito más cuál es el razonamiento para usarlos, ¿no? Y pues esas son las noticias que tenemos para esta semana, Lupita. Y bueno, como lo pones, ¿no? Muchas gracias a Alianza por apoyarnos a divulgar este tipo de información. Y fíjate que es muy interesante, ¿no? Muchos de los pacientes, mucho de lo que se conoce de tumores neuroendocrinos, hay muy poco escrito en español y muy poco desde creadores mexicanos. Entonces, esto es algo bastante importante, ¿no? Comunicadores, divulgadores mexicanos. Y hace ratito me quedé pensando, ¿no? O sea, ya llevamos 63 programas, Lupita, entonces también podemos afirmar con razonable certeza que pues somos quienes hemos durado más tiempo divulgando este tipo de cosas de manera continua, ¿no? De temas. Entonces, pues nos da pues mucho gusto el poder platicar con ustedes todos estos días. Y no sé si nos dé tiempo de otra pregunta. Pues prácticamente era la disponibilidad y el acceso a estos estudios en México. Y algo Sí, que decían, bueno, efectivamente creo que estos estudios se pueden hacer fuera de México, pero no todos tienen el acceso y principalmente la certeza de la medicina nuclear, que es claro. algo muy importante. Aquí pasa Estamos, algo. sí, Ah, estamos 2 minutos, doctor, pero sí, adelante. aquí pasa algo muy interesante, Lupita. Finalmente, el hecho de que uno prefiera uno u otro radiotrazador muchas veces obedece a cuestiones un tanto sesgadas. No quiero decir mentirosas, porque no es No mentiroso, es, pero siempre hay un sesgo. Entonces, cuando uno lo ve de una manera más objetiva y sobrepesa las cuestiones, y bueno, esos sesgos pues sí pueden angustiar a los pacientes, porque obviamente todo mundo quiere hacerse el mejor estudio. Pero también es cierto que hay una situación en México en donde ningún paciente debería de quedarse sin acceso a imagen de tumores neuroendocrinos por desconocimiento. Para eso está este programa, Lupita, y nosotros con mucho gusto les asesoramos en cuanto a las condiciones de exacto. acceso y disponibilidad en todo el territorio mexicano. Que finalmente muchas veces la gente se sitúa en su ciudad, va y pregunta, pero aquí no lo hacen. Entonces, bueno, estamos completamente abiertos y decía que la semana pasada se quedaron con algunas dudas, nos hicieron favor de llamarnos, finalmente los enviamos con el equipo del doctor. Entonces, bueno, precios, ciudades, tipo de estudios, todo eso, el equipo del doctor nos hace el enorme favor de orientarnos, que eso es muy importante, pero no se queden con nada. Así es de que, amigos, pues la verdad nos faltan muchas horas de programa, pero estamos muy contentos, como bien lo decía el doctor Díaz Meneses, llegamos a la emisión número 63,
con un gran proyecto de trabajo, de vida, de muchos sacrificios, pero muy contentos que cada semana seguimos al aire con ustedes, siempre con un nuevo tema de gran interés. Se quedan muchas preguntas, pero en redes sociales estarán respondiendo poco a poco el doctor. Doctor, pues prácticamente nos vamos. Hoy estuvo platicando el doctor con todos ustedes, tumores neuroendocrinos. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Así es, el doctor Díaz Meneses con ustedes, médico nuclear. Y bueno, pues la próxima semana tendremos un gran programa como todos. Y gracias, Alianza, por tu gran compromiso y tu cortesía en los temas de salud. Muchísimas gracias. Las redes sociales del doctor, cualquier tema, estamos en el WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por escucharles y pues nos vemos hasta la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, doctor.